Iniciamos con las noticias de hoy. Hoy es el último día de la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales de segunda vuelta. El candidato Guillermo Lasso finalizó sus actividades en Guayaquil, mientras que Andrés Arauz cerró su campaña en Manabí y en este momento lo está haciendo al sur de Quito. Conozca los detalles en el siguiente informe. El candidato por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, escogió el Malecón 2000 para realizar su cierre de campaña en Guayaquil. En su intervención expresó que está en manos de los ecuatorianos el futuro del país. El 11 de abril tenemos una cita con la historia. No se trata de escoger el apellido del nuevo presidente del Ecuador. De lo que se trata es de escoger entre dos modelos, el del pasado o el del futuro que representamos nosotros. Unas horas antes, en una entrevista en Contacto Directo de Ecuavisa, aseguró que de salir victorioso este domingo habrá varias medidas que tomará en sus primeros días de gobierno. Una reforma tributaria que elimine el exceso de impuestos, sobre todo aquel 2% que hoy se le cobra a los pequeños negocios sobre el volumen de ventas, ni siquiera sobre las utilidades. Lasso también se enfocó en el tema de la educación superior y dijo que tienen un compromiso con el Ecuador para devolver la autonomía a las universidades y así trabajar en conjunto con el gobierno y poder apalancar la falta de cupos. Por otro lado, el candidato por UNES, Andrés Arauz, empezó su cierre de campaña junto a su binomio Carlos Rabascal en Crucita, provincia de Manabí. Allí realizó una caravana en alta mar con los pescadores de la zona y después se dirigió a sus simpatizantes. Arauz aseguró que siempre ha defendido la dolarización y que su contrincante ha creado una guerra sucia. Están mintiendo, están armando guerra sucia porque saben que nosotros aquí hemos defendido siempre la dolarización y no por el capricho de unos banqueros, no. Defendemos la dolarización porque le da la tranquilidad a los trabajadores de mi patria, porque le da estabilidad, poder adquisitivo. Además manifestó que su victoria en los comicios del domingo será amplia y enfatizó que se debe estar atento a cualquier intento de fraude. Tenemos que cuidar minuciosamente cada uno de nuestros votos. No podemos permitir que nos roben el triunfo popular. No podemos permitir que quieran hacer trampitas de última hora. Nuestra victoria es contundente. Los datos nos demuestran así. Todo el mundo sabe que vamos a lograr una victoria. El silencio electoral se dará 48 horas antes del día de las elecciones hasta las 17 horas del propio día de los comicios. La segunda vuelta electoral arrancó esta mañana con el voto anticipado de 8.307 presos privados de la libertad, en una jornada previa a los comicios generales del próximo domingo 11 de abril. A continuación, conozca más detalles sobre el desarrollo de esta jornada electoral en las cárceles del país. En 39 centros de rehabilitación social del país fueron distribuidas 70 juntas receptoras de voto para que los presos privados de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada puedan ejercer su derecho al voto. 7.862 hombres y 445 mujeres privadas de libertad fueron citadas a cumplir esta jornada electoral anticipada en 20 provincias. Jorge Navarrete, director subrogante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, destacó que la realidad que viven las personas privadas de libertad no les priva a sus derechos como electores. Es necesario que cada persona privada de la libertad que está en un proceso aún todavía no sentenciado permita que su voto sea tomado en cuenta para conseguir el destino del país. La mesa para la jornada electoral se instaló con 3 miembros designados por la Junta Provincial Electoral, entre ellos el director del Centro de Privación de Libertad como presidente, un funcionario del CNE como secretario de la Junta y un PPL sugerido por el director del Centro de Privación de Libertad. Mientras que en los centros de privación de libertad donde se instalaron 2 o más juntas de receptora de voto, estas fueron integradas por 2 servidores electorales y un interno con las aptitudes requeridas por la normativa. La presidenta del CNE informó que el conteo de votos se realizará el domingo 11 de abril, tras concluir las votaciones generales a nivel nacional.
Los votos consignados se introducen en sobres que se cierran herméticamente y se entregan para Fuerzas Armadas y que serán abiertos el 11 de abril una vez concluida la jornada de votación general. El sufragio se llevó a cabo sin inconvenientes gracias al resguardo de 1.472 agentes de seguridad penitenciaria. Continuará el voto anticipado denominado voto en casa, en donde participarán 653 beneficiarios a escala nacional, que son personas que presentan el 75% de discapacidad y mayores de 50 años que constan en el registro electoral. En otra información, Mauro Falconi es el quinto ministro que renuncia al Ministerio de Salud. Lenín Moreno pidió la renuncia de Falconi luego de los problemas ocurridos en Quito durante el proceso de vacunación a personas de la tercera edad. Más de 900 personas de la tercera edad fueron citadas ayer en horas de la mañana para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los adultos mayores tuvieron que hacer largas filas de más de 8 horas. Estuvieron expuestos al intenso sol sin un lugar donde sentarse. Pasado el mediodía pedían información, pero la única respuesta era que las vacunas estaban retrasadas. Ancianos con varias enfermedades seguían esperando, sin comer ni tomar su medicación. Cuando llegaron las vacunas, tuvieron que seguir esperando que se descongelen, para después pasar a la toma de signos vitales. Quienes corrieron con suerte fueron vacunados y enviados a esperar 20 minutos para controlar los efectos secundarios. Mientras que otros adultos mayores, ya en la tarde y noche, tuvieron que soportar el frío de la capital y esperaron hasta antes de que inicie el toque de queda. Sin embargo, no recibieron la dosis. Como consecuencia, el presidente Moreno pidió la renuncia del exministro de Salud, Mauro Falconi, manifestando que no tiene justificación lo sucedido. Además, el secretario de Gabinete, Jorge Watted, dijo que se enviaron vacunas erróneas y que esto solo sucedió en Quito. Han enviado vacunas que no tenían que enviar. Se está identificando en este momento a los responsables, están entrando ya las vacunas, ya están llegando acá para poder completar la vacunación durante el día de hoy. De su lado, en una entrevista para La Posta, el exministro manifestó que los acontecimientos se produjeron porque se cambió el plan de vacunación. Afirmó que existen intereses de funcionarios para que se transporten vacunas de Pfizer a Quito, sin tomar en cuenta que se deja sin segunda dosis de Pfizer a varias personas de otras provincias. Falconi también se refirió a que no existen datos exactos del plan de vacunación. Las cifras no me cuadraban de tema de vacunas. Nosotros no tenemos una clarificación exacta de lo que estaba sucediendo, y por eso es que nosotros definitivamente hicimos una planificación en base a lo que teníamos de identificado de vacunas. Se espera que los próximos días el plan de vacunación se lleve a cabo con responsabilidad y eficacia para garantizar la protección de quienes más lo necesitan. El doctor Camilo Salinas Ochoa se convirtió en el sexto ministro de Salud en el gobierno de Lenín Moreno y el tercero en este año. En su carrera profesional ha tenido una larga trayectoria médica y también incursionando en la política. En el siguiente video conozcamos más acerca de este funcionario. Después de los problemas que se presentaron en 2 colegios de Quito, al que se citaron adultos mayores para administrarles la primera dosis de la vacuna, se decidió cambiar al ministro de Salud. Desde hoy, Camilo Salinas Ochoa asumió como la nueva autoridad de salud máxima del país. El nuevo ministro es médico general y cirujano, al igual que cuenta con una maestría en gerencia en administración de salud, habiendo estudiado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. A lo largo de su trayectoria como médico, ha ocupado varios cargos de administración, como vicepresidente de la unidad ambulatoria en Solca Babahoyo, subdirector provincial de salud en Los Ríos, subdirector técnico del Hospital Provincial Martín y Casa, director del Distrito de Salud Babahoyo, director técnico del Hospital Nicolás Coto Infante Vinces y Palenque y secretario nacional de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador. Por otro lado, Salinas también ha incursionado en la política. Asumió el cargo de gobernador de la provincia de Los Ríos entre el 16 de junio del 2017 hasta octubre del 2020.
También fue candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del pasado 7 de febrero por la lista 2535, aunque no consiguió un puesto en la Asamblea. Esta mañana hizo su primera aparición pública como ministro de Salud y señaló que está trabajando para evitar hechos como el que provocó la salida del anterior ministro. Tenemos que evaluar lugares idóneos y oportunos para poder llegar a la población y que no suceda lo que sucedió ayer. Además anunció cuál es su meta de vacunación en los días que le quedan al actual gobierno. Reuní con el equipo técnico y queremos llegar a una meta de inocular hasta 50.000 por día. Y eso es importante porque si llegamos nosotros hasta 40 días, que estamos como en una proyección, podemos llegar hasta más de 2 millones o 2 millones de vacunas para todo el Ecuador. Para finalizar, el Dr. Ochoa expresó que se han aumentado los puntos de vacunación, pasando de 48 a 77, logrando vacunar a 23.000 ciudadanos, siendo 2.000 el mínimo alcanzado.